Estamos listos para la primera entrevista del día y doy la bienvenida vía Zoom a Henry Falcón, presidente telefónica. Vía telefónica a Henry Falcón, presidente del Partido Futuro. Henry, buenos días. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buen día. ¿Cómo va todo? Un abrazo. Ya trotaste, te tomaste el jugo ese y la arepa. ¿Cómo es que es la cosa? Bueno, ya tratamos. Jugo verde, Jugo verde, jugo espinaca, verde. pepino, piña y celery. Y hay una arepa también especial, creo, ¿no? Que tú haces, ¿o La no? arepa verde, La que es arepa lo que verde. queda de la fibra de todo eso con arepa verde y se le pone un poquito de afrecho. Qué bueno. Todos los días hacemos esto, todos los La días, gracias a disciplina. Dios. Todos los días tenemos bastante fuerza y energía para seguir adelante. Oye, Henry, yo quisiera comenzar por un titular que trae hoy la prensa, que toma declaraciones del cardenal Porras. El cardenal Porras exige a la clase política algo más que una foto. Y ayer además, paralelamente, se da un encuentro en el estado Zulia entre el gobernador Manuel Rosales y Nicolás Maduro. Yo quisiera saber qué visión tienes tú en este momento cuando se retoma el tema de la necesidad de impulsar el diálogo incluso con actores de la comunidad internacional como Biden, como Josep Borrell, bueno, como el gobierno de Francia, Noruega está ahí comprometido también, México. Eh, ¿Cómo pones en perspectiva hoy el tema del diálogo? Bueno, mira, yo creo que lo que está ocurriendo nos acerca cada día a la realidad de lo que debe ser la verdadera política. Nosotros hemos sostenido hasta la saciedad desde hace muchos años la necesidad de seguir esa ruta, ese camino. El camino a la política, hablo del camino del diálogo, de la concertación, la necesidad de buscar espacios para los acuerdos que puedan de alguna manera entender la realidad de la mayoría de los venezolanos. Los venezolanos no quieren la política de la confrontación, de la aventura, de los atajos, de la nada. Los venezolanos quieren soluciones concretas a los serios problemas que presenta el país. Y la mayoría de los venezolanos aspiran a un cambio político en el país. Ahora, ese cambio político nosotros también lo aspiramos, pero de manera pacífica, democrática, electoral, en el marco de nuestra Constitución, de manera que todo lo que está sucediendo, no solamente en nuestro país, sino también en la región y el mundo, es lo que aspira la mayoría de los venezolanos, que los políticos, más allá de las contradicciones, bueno, podamos aterrizar en verdaderas soluciones y no complicaciones. Entonces, lo que está sucediendo, especialmente en nuestro país, nos llena de mucho aliento, porque estamos en el camino correcto. Esta semana, como tú bien sabes, además de esos encuentros, que yo los veo como encuentros naturales, puedes tener diferencias, lo que no puedes es ser enemigo del otro y abordar la política desde el odio, desde la maldad, ¿no? La política es diferencia, pero bueno, la política también es eso, encuentro, más allá de la diferencia es debate, pero la política también son los acuerdos, es la posibilidad de lograr equilibrio, más allá de las propias imperfecciones también del ejercicio de la política en nosotros y en los partidos. Entonces, lo que está sucediendo en Venezuela, eso de que nos estemos reunificando los factores, por ejemplo, que somos adversarios al gobierno, buscando construir una alternativa unitaria que permita en condiciones favorables aspirar al éxito electoral en el marco de la Constitución. Eso que se reúne un gobernador con el presidente de la República, eso hay que verlo como algo natural. Claro. Pero tú sabes, siempre empiezan no solamente las especulaciones y más que las especulaciones, entonces comienzan los ataques y se habilitan en ocasiones las redes sociales para buscar descalificar, y eso nos ha hecho mucho daño, porque nos autodestruimos como hermanos, como venezolanos, más que como políticos, como también ocurre en la política. Bueno, y así vamos segregando liderazgos, partidos, etcétera, porque vivimos de esa autodestrucción, lejos de aspirar a construir. Lo que hacemos entonces es destruir.
Yo creo que lo que se avisora puede ser bueno para el país si nos unimos de verdad. Por ejemplo, si los que queremos el cambio recuperamos el voto opositor, nos presentamos con una sola narrativa ante el país. Si además de estar ofreciéndole fantasía, le hablamos con la verdad a la gente, le decimos las cosas tal cual como son, y la gente que toma sus decisiones. Pero aquí lo que hay es interpretar la realidad de la calle, y esa realidad de la calle, más allá de todo esto, nos lleva también a conectar con los problemas de la gente. ¿Qué quiere la gente? ¿En cuánto podemos nosotros intermediar para solventar, para solucionar esos problemas? Eso es lo que nos corresponde a nosotros los políticos. Y a los venezolanos les corresponde tomar conciencia en torno al voto como único instrumento de cambio democrático para poder generar ese cambio político que aspira a la gran mayoría. Henry, amigo, estamos escuchando a Henry Falcón, presidente del Partido Futuro. El camino es corto para el 2023, para el 2024 y el 2025 en términos de acción y procura política. Ya se ha instalado la Comisión Nacional de Primarias, que abre consulta y recepción de propuestas de sectores políticos y sociales. Fíjate, una cosa son las condiciones, una cosa es cómo se sirva la mesa y otra cosa es la actuación de la dirigencia, de los liderazgos y las propuestas del país, porque yo creo que los venezolanos nos merecemos algo más que nos pidan el voto. Los venezolanos aspiramos a que nos pidan el voto con argumentación, diciéndonos no solamente, mira, aquel es malo, yo soy mejor, o aquel es malo, vota por mí. Los venezolanos estamos aspirando a que se nos indiquen por qué yo puedo creer en una propuesta. ¿Qué crees tú a dónde crees tú que nos puede ir llevando todo este proceso desde el punto de partida que marca la instalación de esta comisión de primaria? Mira, la instalación de la comisión de primaria es un paso muy importante, en mi opinión, muy significativo, que hay que valorar en su justa dimensión. Primero, porque es de allí personas de honorabilidad que les corresponde la elección de un proceso al interno de los factores políticos de la oposición venezolana, con nuestras diferencias, porque es justo tener diferencias, además es necesario que las tengamos, pero las diferencias no pueden estar por encima de las coincidencias. Yo, por ejemplo, yo no formo parte, o nosotros no formamos parte de la plataforma unitaria, pero tenemos el propósito en común con ellos de generar ese cambio político, de tal manera que en eso, bueno, hay una coincidencia superior que invita a esa unidad superior. En consecuencia, oye, todos nosotros junto al país debemos producir también un programa de gobierno que debe ser concertado, que es la oferta electoral que tenemos que hacerle a Venezuela. En mi opinión, ese programa de gobierno debe tener como prioridad lo económico, un programa de recuperación económica que pueda incidir de manera eficaz en buscar mejores condiciones de vida para los sectores, para todo el país, para toda la población, pero especialmente para los sectores más deprimidos, que son la gran mayoría. Hoy se habla de casi el 80% de los venezolanos en esta brecha que se ha abierto en nuestro país, donde un sector, bueno, tiene posibilidades de acceso a sitios turísticos, a viajes, a bodegones, a conciertos, etcétera, pero una gran mayoría, bueno, está buscando cómo completa un real para ver cómo se compra una medicina, o cómo come, etcétera. Eso tenemos que verlo con mucha claridad. En mi opinión, esa tiene que ser la prioridad del diálogo. Pero además de la prioridad de cualquier diálogo, es decir, lo económico y lo social, esa tiene que ser la prioridad en la oferta electoral que permita de verdad conectar con la gente. No quiere decir que no vamos a atender el tema de lo político, por ejemplo, la crisis institucional que vive Venezuela, la falta de credibilidad, de confianza en las instituciones, el problema de la partidización de las instituciones del país, hablo del Poder Judicial, del Poder Ciudadano, de todo. Entonces, bueno, hay que retomar un esquema que permita poner a todas las instituciones todo lo que prevé la Constitución. Entonces, para eso, yo siempre he sostenido, nosotros tenemos que ir un proceso, en mi opinión, transicional en el país. Proceso que logre de verdad resolver muchas fallas estructurales que vive el Estado, pero a la vez tiene que ir trabajando en una política que atienda
no solamente lo económico, sino que entienda también los grandes desequilibrios sociales. Repito, la gente que no come, la gente que no tiene agua, la gente que no le alcanza el salario, la gente que no tiene el problema eléctrico, el problema de la salud, que es terrible, así el gobierno no lo quiera reconocer y en algunos casos se hagan fiestas y conciertos y cosas de estas, y cuando vas a los hospitales, quedan los hospitales en el suelo y los ambulatorios no existen y la gente no tiene cómo hacerse exámenes médicos, etcétera. Esa es una realidad. Ahora, nosotros podemos, los políticos, quedarnos de brazos cruzados mientras estamos viendo esa realidad, especialmente, repito, en los sectores más excluidos de la población. El político tiene que ir a la búsqueda de esos problemas y tiene que intermediar en la resolución de los mismos. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Mi política, por ejemplo, mi contribución en esto de poder fortalecer esa alternativa que estamos construyendo, oye, es no salir de los barrios, es ir a donde están los problemas, es conectarme con la gente. Ese es mi papel, mi rol como político, intermediar en la solución de los problemas de la gente. Bueno, buscar soluciones. Ahora, esto que vemos ahora que está sucediendo, a mí me parece que sin lugar a dudas es el camino correcto. Creo que esto debimos hacerlo hace muchos años. ¿Cómo podemos nosotros, oye, relacionarnos mejor? ¿Cómo podemos abordar esa ruta, la ruta electoral? O sea, esto de sentarnos a conversar, a buscar los acuerdos, a la negociación política, eso es natural. Ahora, ¿qué esté sucediendo hoy? Bueno, está bien, bienvenido. Y allí es donde nosotros no podemos sacar debajo de la manga o el inventario de las cosas malas, sino el inventario de las cosas buenas, de las coincidencias, para poder avanzar en lo que quiere el país. Bueno, lo que quiere el país, además de paz, son soluciones a sus problemas. Henry, a propósito de las soluciones a los problemas, al regreso, por favor, ¿qué soluciones propondrías tú? ¿Cómo visualizar un país? Porque, mira, en el caso de que en el 2024 o 2025 gane el chavismo, bueno, está allí una serie de situaciones que definir en tema de sanciones, de comunidad internacional. En el caso de que gane la oposición, uno supone que debe manejarse un tema de transición. Pero tú has dicho que tienen que explicarle a la gente cuáles son las soluciones. ¿Tú crees que hasta ahora eso se le está diciendo a la gente? ¿Se le está diciendo de qué manera, con quiénes o entre quiénes? Porque la gente ya está cansada de diagnóstico. La gente, el diagnóstico de su propio padecimiento, ya la gente lo tiene. Quisiera que al regreso habláramos un poco de ese tema. Amigos, volveremos con Henry Falcón. Henry, en medio de esta perspectiva que se intentará construir sobre unas primarias, bueno, hay algunas candidaturas que dicen, yo no voy por ese camino, desde ya me considero candidato sí, candidato a la presidencia, ¿no? Pero en esta dinámica que nos llevará a todos en el país a observar las propuestas desde la oposición, ¿qué tan importante crees tú que es que se describa, incluso de una manera distinta a lo antes visto, ese compromiso? Es decir, ¿cómo voy a resolver los problemas? ¿Con quiénes? ¿Cómo va a ser el abordaje? ¿Cómo se va a manejar, en el caso de que ganara la oposición, una transición? Es decir, son asuntos que la gente quiere saber. Claro, mira, lo primero, Eduardo, cada quien tiene legitimidad, ¿no?, de tener sus propias motivaciones y sus aspiraciones. Lo que creo que no es correcto es que operemos en la división, ¿ves?, en la dispersión. Atomizados no llegamos a ninguna parte. Yo creo que aquí tiene que haber un poquito de conciencia y además mucho desprendimiento para entender que solo es posible tener éxito de manera contundente frente a un gobierno que controla no solamente a través de la estructura del partido, las estructuras del Estado, sino que además opera con mucho populismo, con mucho clientelismo, habilita el ventajismo en los procesos electorales. Eso es una realidad que conocemos todos los venezolanos. O sea, eso lo podemos abordar, lo podemos enfrentar con éxito si nos unimos sin complejos,
que nadie tenga sus particulares intenciones o aspiraciones por encima de las aspiraciones del país. Entonces, esto amerita eso, conciencia y mucho desprendimiento de los compañeros, que a pesar de tener legitimidad en sus propias motivaciones y aspiraciones, un poco vean más allá de sus propios sentimientos, de sus intereses, y piensen un poco más en el país. Después está lo que decíamos del programa mínimo, ¿no? Que es la oferta electoral que hay que construir, y en efecto entiendo que se está construyendo desde las propias estructuras político-partidistas que están construyendo esta alternativa de cambio democrático. Yo creo que un elemento básico, diría yo, que es versar como oferta electoral, oye, que hay que iniciar un proceso, tú bien lo decías. En mi opinión, lo que viene es un gobierno de transición a la democracia, de transición democrático. Ese gobierno de transición tiene que operar con y yo creo que es allí la primera y fundamental línea estratégica transversal para poder abordar lo que viene. Oye, la concertación política. O sea, aquí no puede haber persecución y retaliación y volver al esquema de confrontación, de polarización que tanto daño nos ha hecho. Porque si algo le ha hecho daño al país es eso, la lamentación más allá de la diferencia del odio. Entonces hay una cosa terrible donde eso que decías tú, un gobernador no puede hablar con un presidente porque entonces ya lo tildan de no sé qué cosa, y etcétera, o tener posiciones propias políticas. Entonces yo creo que la concertación política va a ser básica, y esa concertación política tiene que trasladarse también a lo productivo y tiene que trasladarse al campo de lo internacional. Venezuela tiene que recuperar, restablecer sus relaciones comerciales con el mundo, sus relaciones diplomáticas, etcétera, para poder generar confianza y generar además mejores mercados y recuperar el ingreso, etcétera. Pero si eso es posible, en la misma medida también hay que recuperar la producción nacional. Y para recuperar la producción nacional hay que recuperar los servicios. Entonces tienes que hacer inversiones para mejorar todo el sistema electromecánico para producir y además distribuir agua potable, que no es fácil. Bueno, tienes que hacer inversiones en el sistema eléctrico nacional para que puedan operar las empresas. Tienes que mejorar el sistema de distribución de gas doméstico, tienes que mejorar el transporte en Venezuela para poder también mejorar la producción, mejorar los salarios, pero también tienes que atender a la gente, tienes que restablecer y atender y además invertir mucho en materia educativa, en materia de salud. Y yo lo digo de manera muy, vamos a decir, muy teórica. Había que profundizar en el desarrollo de esto que estamos diciendo. Ahora, ¿por qué hablo de la concertación? Hablo de la concertación porque todo esto es posible en la misma medida en que logremos también, bueno, habrá que hacer revisiones de algunos instrumentos legislativos, habrá que promover desde el seno de la propia Asamblea Nacional nuevas leyes, habrá que hacer también, bueno, habrá que derogar algunos instrumentos legislativos que seguramente nos dan seguridad jurídica para efectos de la inversión, etcétera. Pero además de esto hay que sentarse a buscar esas condiciones en el marco de los acuerdos políticos. Bueno, cuando se revise el Estado venezolano, donde tenemos serias dificultades porque se ha incidido de manera notable en el ejercicio de lo político partidista en instituciones que son básicas para poder garantizar ese equilibrio que requiere el Estado venezolano. Hablo, por ejemplo, del Poder Judicial. Ahora, todo eso es producto de los acuerdos, como con los empresarios, habrá que buscar acuerdos con los trabajadores, etcétera. Entonces, esa línea transversal de la concertación es lo que le da sentido, lo que da lugar a esa transición democrática que debe operar en Venezuela para poner a tono el Estado venezolano, para que pueda ser un Estado promotor, pero además un Estado donde se pueda alentar la producción, la inversión nacional, la inversión internacional, recuperar el aparato productivo y poder tener recursos para poder también inyectar en los sectores sociales, repito, que puedan atender la crisis de las grandes mayorías de los venezolanos, fundamentalmente la gente de las clases medias y la gente de los sectores populares, que puedan
generarse espacios para que nuestros muchachos y nuestras familias que se han ido al exterior puedan retornar a Venezuela. La gran mayoría de los que están al exterior quieren regresar a su país. El país que no les ofreció oportunidades tuvieron que emigrar. Hoy quieren regresar a Venezuela. Bueno, vamos a hacer lo posible para que esas condiciones se den en un contexto de reconocimiento, de paz, de democracia, para que pueda recuperarse de verdad el país, para que pueda ser un país altamente productivo con el caudal de recursos que tiene Venezuela para ser más atractivos, más competitivos y más productivos, y que puedan regresar también nuestra gente que se ha ido al exterior. Eso es lo que quiere Venezuela. En el nombre de Dios, yo creo que los políticos entendemos muy bien lo que quiere la mayoría de los venezolanos. Oye, actuemos en consecuencia. Es lo que quiere el país en general. Bueno, Henry, muchísimas gracias por tu reflexión. Lástima que no logro rescatar un tuit de alguien. Aquí dice, mira, José Villa dice, buen día, Eduardo. Los venezolanos de a pie, los honestos, los que no se benefician de la política, les importa poco el nombre y partido del presidente. Solo importa que trabaje para el bienestar de todos en lo educativo, salud, social, económico. Bueno, una manera de decir que la gente quiere hechos, que la gente quiere acciones contundentes para reconocer los liderazgos, y eso está inscrito dentro de tu análisis, Henry. Bueno, un fuerte abrazo y hasta pronto. Un abrazo a ustedes, muchas gracias y estoy pendiente. Seguro, la próxima vez espero tenerte por aquí. Un abrazo. Henry Falcón, presidente del Partido Futuro. Al regreso vamos a hablar de los centros comerciales, un gran tema. Quédense allí, por favor. Esto es publicidad. ¿Quieres manejar tus divisas